El 4 de agosto de 2018, en las afueras de Lexington, Kentucky, el cielo teñido de tonos ámbar y lavanda se extendía sobre una elegante finca campestre donde se celebraba la boda de Benjamin Collins y Jessica Miller. La música suave flotaba en el aire mientras los invitados, vestidos con esmero, conversaban animadamente entre brindis y risas. Todo parecía encajar en la postal perfecta. Las guirnaldas de luces titilaban entre los árboles, las mesas adornadas con flores silvestres brillaban bajo la luz tenue del atardecer, y el ambiente destilaba una felicidad contagiosa. Sin embargo, en medio de aquella armonía cuidadosamente orquestada, Ben parecía ajeno a la alegría que lo rodeaba. Vestido con un traje gris perla impecable, observaba a los presentes con una expresión ausente, los hombros ligeramente tensos. Algunos atribuyeron su semblante serio a los nervios propios del día o al cansancio tras semanas de preparativos. Nadie sospechó que detrás de esa mirada calculadora se escondía una inquietud más profunda. Jessica, por su parte, irradiaba una belleza serena. Su vestido de encaje marfil fluía con cada paso, y su sonrisa, aunque algo forzada por momentos, no perdía el brillo. Saludaba a familiares y amigos con calidez, pero su mano no se separaba del teléfono móvil. Cada pocos minutos lo revisaba disimuladamente, como si esperara un mensaje urgente que nunca llegaba. A pesar de su aparente entusiasmo, sus ojos delataban una creciente ansiedad que no pasaba desapercibida para los más observadores. Uno de ellos era Tyler Murphy, un viejo conocido de Jessica, invitado por ella misma semanas antes. Apoyado junto a un olivo decorado con luces colgantes, Tyler observaba desde la distancia con gesto pensativo. Su mirada se deslizaba entre Jessica y Ben, con una mezcla de curiosidad e incomodidad, como si detectara una grieta apenas visible bajo la superficie del día perfecto. Cuando el sol ya se había escondido y las primeras estrellas comenzaban a asomar en el cielo, Ben se alejó discretamente del grupo de invitados. Caminó con paso firme hacia el costado del jardín, donde se encontró con un hombre que no figuraba en la lista de invitados. Intercambiaron palabras breves, casi murmuradas, y luego Ben regresó apresurado, visiblemente alterado. Se recompuso rápidamente, aunque el ligero temblor en sus manos no pasó desapercibido para Tyler. La noche culminó con un espectáculo de fuegos artificiales que arrancó aplausos y exclamaciones de los presentes. Jessica se aferró al brazo de Ben, sonriendo para las cámaras, mientras él mantenía la mirada fija en el cielo, como si buscara respuestas entre las explosiones de luz. Cuando los últimos invitados se despidieron y la música cesó, la pareja subió al auto nupcial para dirigirse a su nuevo hogar. En el trayecto, Jessica intentó iniciar una conversación, mencionando detalles del viaje planeado para su luna de miel. Pero Ben apenas respondió. Sus ojos permanecían clavados en la carretera, y cada frase suya era un muro. Jessica miró por la ventana, mordiendo el labio inferior, tratando de convencerse de que el cansancio era el único culpable del silencio, aunque algo dentro de ella comenzaba a temer lo contrario. El 6 de agosto, apenas 2 días después de la boda, Benjamin Collins y Jessica Miller llegaron a una cabaña aislada en las montañas Apalaches, cerca de la ciudad de Boone, Carolina del Norte. El trayecto desde Lexington fue silencioso, con conversaciones breves y mecánicas. Al llegar, descargaron el equipaje con rapidez, evitando el contacto visual prolongado. El entorno natural parecía ofrecer una tregua. El aire limpio, el murmullo de los árboles y la promesa de días tranquilos en plena naturaleza. Ambos intentaron convencerse de que ese cambio de escenario bastaría para aliviar la tensión acumulada. Durante las primeras horas, se dedicaron a organizar la estancia. Jessica colocaba con cuidado sus cosas en los estantes de madera, mientras Ben salía constantemente al porche con el pretexto de revisar la cobertura del teléfono. Al mediodía, decidieron realizar una caminata por un sendero cercano. Las fotografías tomadas mostraban sonrisas bien compuestas, pero sin la calidez genuina de una pareja recién casada.
Ben mantenía el teléfono en la mano durante todo el trayecto, alternando entre la pantalla y la mirada distante hacia el horizonte. Jessica lo notó, pero evitó hacer preguntas. Cuando finalmente se atrevió a comentar su incomodidad, la respuesta de Ben fue cortante, y el intento de diálogo se disolvió en una tensión palpable. Al caer la tarde, regresaron a la cabaña. Ben se excusó para salir a tomar aire, pero en realidad se alejó por un sendero lateral y marcó un número guardado bajo un nombre falso en su lista de contactos. La llamada fue breve, realizada en voz baja, con palabras contenidas. Al otro lado de la línea, Tyler Murphy fue directo. Le reveló a Ben que Jessica le había ocultado un aspecto fundamental de su vida pasada. Mencionó, sin rodeos, que Jessica tenía un aspecto importante de su pasado que no había compartido con Ben, por miedo al rechazo. La noticia cayó como un golpe fulminante. Ben guardó silencio durante unos segundos. Luego lanzó una maldición entre dientes y cortó la llamada sin despedirse. Regresó a la cabaña caminando despacio, con el rostro endurecido y los puños apretados. Al entrar, Jessica lo observó con preocupación. Su rostro mostraba señales claras de alarma, pero se limitó a preguntarle si se sentía bien. Él asintió sin mirarla, pasó junto a ella sin detenerse y se encerró en el dormitorio. Jessica permaneció inmóvil por varios minutos, procesando la frialdad repentina, intentando hallar un motivo lógico. No sospechaba que su secreto había sido revelado, pero percibía con creciente claridad que algo grave había cambiado. Su intuición le decía que debía hablar, aclarar, explicarse. Sin embargo, el miedo al rechazo la mantuvo en silencio. Ben, acostado en la oscuridad, no conseguía ordenar sus pensamientos. Su mente oscilaba entre el desconcierto, la indignación y una confusión insoportable. Para él, la revelación desató una crisis interna, poniendo en duda todo lo vivido. Las imágenes de la boda, los votos, los planes futuros, todo parecía súbitamente falso. Sin saber cómo actuar, eligió el silencio, convencido de que cualquier palabra sería insuficiente para expresar el torrente de emociones que lo desbordaba. Ambos, encerrados en sus respectivos miedos, pasaron la noche en una calma artificial, donde el verdadero conflicto apenas comenzaba a gestarse. La mañana del 7 de agosto comenzó con una ausencia. Jessica Miller despertó sobresaltada al notar el lado vacío de la cama. Ben Collins se había marchado antes del amanecer sin hacer ruido, dejando únicamente una nota breve junto al jarrón de flores secas sobre la cómoda. En ella, mencionaba haber salido a caminar. El texto era escueto, sin expresión emocional. Jessica, aún somnolienta, intentó llamarlo varias veces, pero el teléfono de Ben permaneció apagado o fuera de cobertura. La sensación de inquietud creció con cada minuto. Mientras preparaba café en silencio, la incertidumbre se mezclaba con el presentimiento de que algo más profundo estaba en juego. A varios kilómetros del lugar, Ben avanzaba solo por un sendero entre pinos y robles. La humedad del bosque impregnaba su ropa, pero no parecía notarlo. Caminaba sin rumbo definido, más atento a sus pensamientos que al paisaje. La noche anterior no había logrado dormir. La revelación de Tyler lo había desorientado completamente. En su mente, la idea de haber sido engañado se convertía en una herida abierta que no dejaba de crecer. Interpretaba el silencio de Jessica como una confirmación de culpa. Cada paso que daba era un intento de calmar la ira, pero ésta se mantenía latente, alimentada por la sensación de traición. En medio de la caminata, Ben se cruzó con un hombre mayor que cargaba una mochila y una escopeta de caza al hombro. Era Lucas Daly, un cazador local que conocía bien la zona. Al notar el estado alterado de Ben, se detuvo y entabló conversación. Aunque el intercambio fue breve, bastó para que Lucas detectara un fuerte malestar en su interlocutor. Ben, sin revelar detalles concretos, expresó sentirse traicionado por alguien cercano. Habló con frustración y tono confuso,
evitando dar nombres, pero dejando claro que estaba al borde de una ruptura emocional. Lucas, acostumbrado a leer a las personas por instinto, interpretó la situación como un conflicto de pareja grave. Le ofreció apoyo en caso de necesitar hablar nuevamente y le indicó cómo regresar a la carretera principal. Cuando Ben volvió a la cabaña, ya había oscurecido. Jessica lo esperaba en la sala, sentada en el borde del sofá, con la mirada fija en la puerta. Su rostro evidenciaba angustia y cansancio. En cuanto Ben entró, el silencio se hizo más denso. Ella se levantó e intentó hablar, pero él se limitó a dejar la chaqueta sobre una silla y desviar la mirada. Lo que siguió fue un intercambio tenso y fragmentado. Las palabras no fluían. Ben formulaba acusaciones veladas, mientras Jessica se esforzaba en mantener la calma, sin entender con certeza qué sabía él. El ambiente se volvió opresivo, y el tono de la conversación escaló hasta convertirse en una discusión. Aún así, Jessica decidió no confesar. El temor a perderlo, sumado a la esperanza de que aún existía un margen para reparar el daño, la hizo optar por el silencio. La noche terminó con ambos en habitaciones separadas, aislados en sus propios pensamientos. La distancia emocional entre ellos se había vuelto casi física. Ben, recostado en el sofá, repasaba mentalmente cada gesto, cada palabra del pasado reciente, intentando reconstruir una verdad que ya no le parecía suya. Jessica, en el dormitorio, lloraba en silencio sin saber que el vínculo entre ellos ya estaba irremediablemente roto. El 8 de agosto amaneció cubierto por una bruma espesa que envolvía la cabaña en un silencio húmedo. La tensión acumulada durante los días anteriores se había solidificado en una rutina tensa y predecible. Ben Collins se mostraba cada vez más retraído. Pasaba largos periodos en el exterior, caminando por el perímetro del bosque o sentado en el porche, fingiendo observar el paisaje mientras en realidad hablaba por teléfono con Lucas Daly. Esas conversaciones eran breves, realizadas en voz baja, y contenían frases entrecortadas cargadas de frustración. Lucas, sin conocer los detalles exactos, comprendía que la situación de Ben era crítica, pero aún creía estar tratando con un hombre que atravesaba una crisis conyugal, no con alguien al borde del colapso emocional. En el interior, Jessica intentaba mantener cierta normalidad. Ordenaba la cocina, repasaba su cuaderno de notas, encendía la radio por momentos, todo en un esfuerzo por no sucumbir a la creciente sensación de amenaza. La indiferencia de Ben era tan evidente como su hostilidad pasiva. Los breves intercambios entre ellos eran impersonales y tensos, desprovistos de toda intimidad. Fue durante una de esas pausas que Jessica, impulsada por la desesperación de no entender lo que estaba ocurriendo, decidió revisar el teléfono de su marido, que había dejado descuidadamente sobre la mesa. Al desbloquearlo, encontró varios mensajes de un número no identificado. No contenían nombres, pero el contenido era inequívoco. Hablaban de ella, de algo que debía ser discutido, y mencionaban una conversación reciente con alguien que claramente conocía su pasado. El descubrimiento fue devastador. Jessica comprendió de inmediato que su secreto había sido expuesto, y que Ben lo sabía. La única pregunta era desde cuándo y hasta qué y hasta qué punto. En estado de pánico, comenzó a guardar sus pertenencias con manos temblorosas. No tenía un plan definido, pero sentía que no podía permanecer allí. Estaba sola, en un lugar aislado, con un hombre cuya actitud se había vuelto impredecible. Su instinto le decía que debía marcharse antes de que la situación empeorara. Sin embargo, no logró avanzar demasiado. Ben la sorprendió mientras intentaba cerrar su maleta. Su reacción fue inmediata y autoritaria. Exigió explicaciones y se interpuso físicamente entre ella y la puerta. El conflicto que siguió fue inevitable. Ben confrontó a Jessica con una mezcla de rabia contenida y decepción abierta. No buscaba comprender, sino confirmar sus sospechas. Jessica, acorralada, intentó hablar con honestidad, pero sus palabras fueron recibidas con desprecio. Explicó su silencio como una decisión motivada por el miedo, no por la intención de engañar.
Sin embargo, Ben interpretó la situación como una traición y se aferró a esa idea, bloqueando cualquier intento de entendimiento. Su dolor, lejos de abrir un espacio para el entendimiento, se transformó en una barrera infranqueable. El ambiente se volvió irrespirable. Jessica, frente a la reacción inflexible de su esposo, se sintió completamente expuesta y vulnerable. La esperanza de resolver la situación se desvaneció. El silencio final no fue una tregua, sino la constatación de un quiebre irreversible. Desde ese momento, ambos dejaron de actuar como una pareja. Lo que había comenzado como una luna de miel se había convertido en una confrontación emocional sin retorno. La mañana del 9 de agosto comenzó como cualquier otra en las montañas, con una densa niebla deslizándose entre los árboles y el canto de las aves quebrando el silencio del bosque. Pero en la región norte de Watauga, esa misma mañana, el detective Marcus Lowell recorría la zona como parte de una investigación en curso relacionada con una serie de robos a turistas. Con más de 20 años en el cuerpo policial, su intuición estaba afilada por la experiencia. Al pasar cerca de una de las cabañas registradas en la base de alquileres vacacionales, notó un comportamiento inusual. Un hombre, solo, caminaba alrededor del lugar con movimientos erráticos, como si vigilara o temiera ser observado. La expresión de su rostro era tensa, y su atención estaba dividida entre el interior de la cabaña y el bosque circundante. Lowell no detuvo su vehículo, pero tomó nota mental de la dirección y la matrícula del coche estacionado frente a la propiedad. Aunque en ese momento no tenía motivos concretos para intervenir, algo en la escena le provocó una inquietud persistente. Continuó su camino, pero el rostro del hombre quedó grabado en su memoria. Mientras tanto, en el interior de la cabaña, Ben Collins alcanzaba un punto crítico en su deliberación interna. Durante días había contenido una rabia que ahora lo consumía por completo. Su percepción de los hechos estaba profundamente distorsionada por una mezcla de orgullo herido, vergüenza y una sensación de pérdida que no lograba racionalizar. Su mente había llegado a una conclusión irreversible. Creyó que la única manera de recuperar control era huir de lo que lo desbordaba emocionalmente. En su pensamiento, Jessica ya no era su esposa, sino la fuente de una humillación insoportable. Convencido de que debía actuar, Ben volvió a contactar a Lucas Daly. Se citaron en un punto cercano al bosque, lejos de la vista de cualquier caminante o turista. En la conversación, Ben insinuó que necesitaba ayuda con un problema personal, algo que debía resolverse cuanto antes. Lucas, sin comprender la magnitud de lo que Ben sugería, interpretó sus palabras como una referencia a un posible conflicto de separación. Aunque incómodo, accedió a ofrecerle respaldo logístico, sin hacer preguntas. De regreso en la cabaña, Jessica intentaba mantenerse firme. Había pasado la noche en vela, escribiendo y borrando mensajes a su mejor amiga, sin conseguir establecer contacto. Cada intento de comunicación caía en el vacío. Su ansiedad aumentaba al ritmo del aislamiento. Revisaba las horas en su teléfono con desesperación creciente, comprendiendo que no tenía redes de apoyo inmediatas. La sensación de encierro se volvía asfixiante. El comportamiento de Ben era cada vez más impredecible, y su silencio, más amenazante que cualquier palabra. Jessica percibía que el tiempo se agotaba, que lo que estaba por suceder escapaba ya a su control. En medio de esa atmósfera opresiva, ambos continuaban representando una apariencia frágil de convivencia. Sin testigos, sin contacto con el exterior, el aislamiento reforzaba la tensión como una presión constante a punto de estallar. Lo que antes parecía una crisis matrimonial era ahora un escenario de riesgo inminente. La noche del 10 de agosto se presentó con un cielo cubierto y una humedad que se filtraba por las rendijas de la cabaña. Dentro el ambiente era aún más denso. La tensión acumulada entre Ben Collins y Jessica Miller alcanzaba su punto máximo. Los gestos eran secos, las miradas evitadas, y cualquier intento de interacción se transformaba en un choque verbal. Después de horas de silencio tenso, una discusión estalló, sin preámbulo, como si ambos hubiesen estado conteniendo la misma presión a lo largo del día.
El enfrentamiento verbal fue directo, sin eufemismos ni filtros. Ben cuestionaba, acusaba, exigía. Jessica intentaba calmarlo, explicarse, pero sus palabras, filtradas por el miedo y el agotamiento, perdían fuerza ante la creciente hostilidad de su esposo. La dinámica cambió cuando Jessica se dirigió a la puerta con la intención de salir. No había tomado el abrigo ni el bolso. Solo quería espacio, aire, una distancia mínima para recuperar el control. Pero Ben reaccionó con tensión extrema, bloqueando la salida en un impulso emocional desbordado. El sonido del cerrojo fue seco, definitivo. Lo que siguió no fue un acto físico directo de agresión, pero sí una manifestación clara de coerción. Jessica quedó acorralada, con el camino bloqueado, mientras Ben la observaba con una mezcla de furia e impotencia. La situación degeneró rápidamente. En un intento de liberarse, Jessica retrocedió, tropezando con la esquina de una alfombra y cayendo con fuerza sobre el suelo de madera. La caída la dejó aturdida, sin poder incorporarse de inmediato. Ben, aturdido por el giro repentino de los acontecimientos, se apartó, sin acercarse a auxiliarla. Su respiración era agitada y su mirada, ausente. Por un instante pareció comprender que había cruzado un límite. La incertidumbre duró poco. Tomó el teléfono y marcó el número de Lucas Daly, repitiendo con insistencia que necesitaba ayuda urgente. Esta vez, su tono dejó poco espacio para interpretaciones ambiguas. Lucas, al otro lado de la línea, comprendió que la situación había adquirido una gravedad que lo sobrepasaba. Su negativa fue clara. No quería involucrarse más allá de lo que ya había hecho. Se negó a acudir, cerrando la comunicación de forma abrupta. Ben quedó paralizado, con el móvil en la mano, atrapado en una espiral de decisiones tomadas sin retorno posible. Jessica, aún en el suelo, intentó incorporarse lentamente. Su cuerpo mostraba signos de profundo estrés y angustia. Gritar no tenía sentido. Estaban solos, rodeados de bosque, sin vecinos cercanos ni cobertura constante. La comprensión de su vulnerabilidad la invadió por completo. La tensión superó los límites de un conflicto común, dejando entrever un riesgo emocional real. La noche continuó en un silencio forzado, roto solo por los pasos erráticos de Ben y los ruidos del bosque filtrándose por las ventanas cerradas. Ambos sabían que lo ocurrido había quebrado algo fundamental. Ni el tiempo ni las palabras podrían reparar la fractura. La posibilidad de sanar el vínculo había desaparecido. Solo quedaba resistir el derrumbe. Durante la madrugada del 11 de agosto, en medio del silencio denso del bosque, Ben Collins tomó una decisión definitiva. Aislado emocionalmente, incapaz de gestionar el conflicto interno que lo devoraba, y consumido por una percepción distorsionada de la realidad, cometió el acto que hasta entonces solo había rondado su mente. Fue un momento breve, desprovisto de planificación meticulosa, guiado más por una necesidad urgente de apagar el caos interno que por una lógica concreta. Lo hizo en silencio, sin resistencia visible, con una determinación fría que no se correspondía con su conducta errática de los días anteriores. Tras el hecho, no hubo pausa para la reflexión ni espacio para el remordimiento. Ben actuó con rapidez. Reunió sus pertenencias esenciales en una mochila pequeña, evitó revisar su teléfono y abandonó la cabaña a pie, dejando atrás el automóvil estacionado junto a la entrada. Se internó en el bosque por un sendero lateral apenas visible, guiado por una linterna de mano y la familiaridad que había adquirido en sus caminatas solitarias durante los últimos días. La decisión de no usar el vehículo respondió a una necesidad de evitar detección inmediata. Sabía que la policía tarde o temprano llegaría, y pensaba que, al no mover el coche, ganaría unas horas cruciales. A la salida del bosque, en un claro cercano a la carretera rural, lo esperaba Lucas Daly. Habían acordado ese punto horas antes, cuando Ben, en un último intento, volvió a insistir con un tono ya desesperado. Lucas había cedido.
más por miedo que por lealtad. No sabía exactamente qué había ocurrido en la cabaña, pero intuía que era grave. El rostro de Ben al subir al vehículo confirmó sus sospechas. No hubo preguntas. Lucas condujo en silencio por una ruta secundaria hasta una estación de autobuses en las afueras de un pueblo al sur del condado. Allí, Ben descendió con su mochila, un sobre con dinero en efectivo y un teléfono de prepago. Se despidieron sin palabras. Al amanecer, el propietario de la cabaña, alarmado por la falta de respuesta a sus mensajes rutinarios de verificación, contactó a las autoridades locales. Un oficial acudió al lugar y, tras observar señales inusuales en el exterior, solicitó una inspección interior. Al entrar, encontró signos de altercado y el cuerpo de Jessica Miller. El ambiente estaba en orden general, pero ciertos detalles revelaban la ausencia de huida improvisada. La maleta abierta, el teléfono de Jessica sobre la mesa, un vaso de agua a medio consumir. La escena fue asegurada de inmediato. Al cruzar los registros, la policía confirmó que Ben Collins figuraba como huésped registrado. Su ausencia, junto al abandono del vehículo, lo posicionó como principal sospechoso. El detective Marcus Lowell, alertado por la coincidencia con su observación del día anterior, se desplazó hasta el lugar. Al examinar el entorno, confirmó que el caso no se trataba de un accidente. La investigación fue clasificada como homicidio. El nombre de Ben fue incluido en la Base Nacional de Búsqueda, y el caso pasó a manos de las autoridades estatales. La autopsia preliminar concluyó que la muerte fue producto de un acto violento y repentino, lo que indicaba una agresión inesperada y rápida. Los resultados fueron entregados a la oficina del sheriff local y trasladados inmediatamente a la División de Homicidios del Estado. Con estos datos, la investigación tomó un giro definitivo. No quedaban dudas sobre la naturaleza intencional del crimen, ni sobre la participación directa de Benjamin Collins, quien seguía desaparecido. Simultáneamente, los agentes encargados del caso rastrearon los registros de llamadas vinculadas a Ben en las horas previas a su desaparición. Uno de los contactos más frecuentes era Lucas Daly, residente local sin antecedentes penales. Al ser citado a declarar, Lucas se presentó voluntariamente. Durante el interrogatorio, su nerviosismo fue evidente. Inicialmente evasivo, cambió de actitud al ser confrontado con pruebas de sus comunicaciones con el sospechoso y su vehículo registrado en cámaras cercanas a la zona del bosque. Ante la presión, admitió haber ayudado a Ben a abandonar el área, aunque afirmó desconocer que se trataba de un crimen. Alegó que creyó estar asistiendo a alguien en proceso de separación o crisis emocional, y que no supo del homicidio hasta que vio las noticias. La confesión de Lucas fue suficiente para conectar los hechos. La Fiscalía del Estado solicitó su detención preventiva como testigo clave y posible cómplice no intencional. Lucas aceptó cooperar plenamente con la investigación, proporcionando detalles del lugar donde dejó a Ben, la hora exacta, la apariencia del equipaje que llevaba y la mención de un destino probable hacia el sur. Esta información permitió activar una alerta interestatal y colocar el nombre de Ben en la lista de los más buscados a nivel nacional. El caso generó una rápida respuesta de los medios. La noticia de que un recién casado era sospechoso de asesinar a su esposa en plena luna de miel despertó el interés de la opinión pública. La dimensión del crimen, unida al contexto emocional y a la identidad de la víctima, desencadenó una oleada de reacciones. Organizaciones por los derechos civiles comenzaron a manifestarse, pidiendo justicia para Jessica y condenando la violencia motivada por intolerancia. Las redes sociales difundieron su historia bajo etiquetas que exigían visibilidad y acción institucional frente a los crímenes por prejuicio. El detective Marcus Lowell ofreció una rueda de prensa el 13 de agosto. Expuso los avances de la investigación sin revelar detalles sensibles, pero confirmó que existían pruebas suficientes para considerar a Ben Collins autor material del homicidio. Informó que el FBI se unía formalmente a la búsqueda, ampliando el rango operativo a nivel federal. Vehículos, terminales de transporte, hospedajes económicos y estaciones de servicio fueron puestos bajo vigilancia.
La presión sobre las autoridades aumentó conforme crecía el eco mediático. El caso dejó de ser solo un asunto policial. Se convirtió en símbolo de un conflicto más amplio entre identidad, verdad y violencia. Para los investigadores, el objetivo era claro: capturar a Ben antes de que pudiera desaparecer por completo. Para la sociedad, el crimen marcaba una herida que exigía una respuesta contundente. El 14 de agosto, en las primeras horas de la mañana, un operador de turno en una estación de servicio en las afueras de Valdosta, Georgia, notó la presencia de un hombre que coincidía con el rostro ampliamente difundido por los medios en los días previos. Llevaba una sudadera oscura con capucha y evitaba con insistencia las cámaras de seguridad. Pagó en efectivo por una pequeña compra y no respondió al saludo del cajero. Al salir, se dirigió a un vehículo sin matrículas visibles, un sedán gris oscuro aparentemente alquilado. El operador, reconociendo la imagen de Ben Collins, informó de inmediato a la policía local, proporcionando detalles precisos de la hora, la ropa y el automóvil. La respuesta policial fue rápida. En menos de una hora, se activó un operativo conjunto entre las autoridades locales, el FBI y patrullas interestatales. Se establecieron controles en las salidas de la ciudad, se distribuyeron fotografías actualizadas del sospechoso y se alertaron a los negocios en un radio de 30 kilómetros. Los agentes revisaron los registros de alquiler de vehículos en la zona y rastrearon transacciones de efectivo recientes en comercios. A medida que avanzaba la mañana, la búsqueda se intensificó, concentrándose en las áreas rurales del condado, donde existían múltiples caminos secundarios de difícil control. A las 9:40, un patrullero que recorría una vía adyacente a una reserva forestal detectó un vehículo que coincidía con la descripción. Estaba estacionado en un área de descanso, con el motor en marcha pero sin ocupantes visibles. Tras una inspección cautelosa, el agente localizó a un hombre sentado solo en una banca de madera a pocos metros del coche, con la cabeza gacha y las manos apoyadas sobre las rodillas. La apariencia coincidía con la ficha del fugitivo. Al recibir la orden de levantarse, el individuo no opuso resistencia. Se limitó a alzar lentamente las manos y seguir las instrucciones sin pronunciar palabra. Durante el registro inicial, los agentes encontraron entre sus pertenencias un sobre con $4,300 en billetes pequeños, un segundo teléfono móvil sin contactos guardados y un mapa de papel con varias rutas marcadas hacia el sur de Texas y puntos señalados en la frontera con México. No portaba armas ni documentación oficial. Fue esposado y trasladado a la comisaría más cercana bajo estrictas medidas de seguridad. Durante el trayecto, mantuvo una actitud apática, sin mostrar señales de alteración emocional. La confirmación de la identidad fue inmediata. Ben Collins había sido detenido tras 5 días de intensa búsqueda. La noticia se difundió rápidamente por medios nacionales e internacionales. El detective Marcus Lowell, que había seguido el caso desde el inicio, fue notificado y se trasladó personalmente a Valdosta para el interrogatorio formal. El proceso judicial pasaba así a su siguiente fase, con el principal sospechoso bajo custodia y nuevas piezas comenzando a encajar en el rompecabezas de los hechos. Para la opinión pública, la captura representaba el primer gesto de justicia. Para los investigadores, habría la posibilidad de reconstruir con exactitud la secuencia de decisiones que llevaron al crimen. Para Ben, el silencio sostenido era la única barrera entre su versión y los hechos que ya hablaban por sí solos. El juicio contra Benjamin Collins comenzó el 3 de marzo de 2020, en el Tribunal del Condado de Watauga. La sala estaba colmada de periodistas, familiares de la víctima, representantes de organizaciones civiles y curiosos atraídos por un caso que, desde su origen, había despertado una atención inusual. La acusación formal incluía los cargos de homicidio intencionado, obstrucción de la justicia y fuga agravada. La fiscalía se presentó con una estrategia clara: demostrar que el acto no fue impulsivo, sino producto de una serie de decisiones conscientes, motivadas por intolerancia
y una visión distorsionada del engaño. Las pruebas materiales no dejaban espacio para la ambigüedad. Se presentaron los resultados forenses, fotografías del lugar del crimen, análisis del patrón de llamadas y movimientos de Collins durante los días previos. El testimonio de Lucas Daly fue central. Explicó su participación involuntaria, cómo fue contactado por Ben y las condiciones en que lo ayudó a huir, creyendo estar auxiliando a alguien en una crisis emocional. Su relato, respaldado por registros telefónicos y cámaras de vigilancia, permitió a la Fiscalía establecer la cronología exacta de los hechos. Otro testigo relevante fue el empleado de la estación de servicio en Valdosta, cuya rápida acción permitió la detención del acusado. También declaró el forense principal, quien explicó que la víctima no mostró signos de lucha, lo que indicaba una agresión inesperada y probablemente cometida mientras ella se encontraba vulnerable. Se destacó que Jessica no había sido atacada por odio explícito, sino por la incapacidad de su esposo de aceptar su identidad. Esta diferencia, según la Fiscalía, no eximía de la gravedad del crimen, sino que reforzaba su naturaleza deliberada. Durante las sesiones, Ben Collins permaneció casi inmóvil. Mantenía la vista baja y apenas reaccionaba a las intervenciones. Su defensa, liderada por un abogado de oficio, no negó el hecho del homicidio. Se centró en argumentar que el acusado había sufrido un colapso psicológico tras conocer información que alteró su percepción de la realidad, y que actuó en estado de conmoción emocional severa. Solicitaron, en consecuencia, una reducción de la pena por incapacidad emocional transitoria. Sin embargo, las pruebas del comportamiento meticuloso posterior al crimen y su huida organizada invalidaron esta línea de defensa a ojos del jurado. Entre los documentos incorporados a la causa, destacó una nota manuscrita encontrada entre las pertenencias del acusado. En ella se leía: «La mentira mata la confianza. No perdono la traición». Esta frase, presentada como evidencia del estado mental y los motivos del acusado, fue clave para el veredicto final. Tras 2 semanas de audiencias, el jurado emitió una decisión unánime: culpable en todos los cargos. El juez dictó sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No hubo reacción visible por parte de Collins. La sala permaneció en silencio, salvo por algunos sollozos contenidos. En los meses siguientes, un pequeño memorial fue instalado cerca de la cabaña donde ocurrió el crimen. El nombre de Jessica Miller fue inscrito en placas conmemorativas dedicadas a víctimas de violencia basada en identidad, convirtiéndose en símbolo de una tragedia silenciosa, marcada por el miedo, la intolerancia y la incapacidad de aceptar la verdad ajena. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.